Hoy quiero hablarte de algo fundamental en nuestra vida espiritual, la idea de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando atravesamos dificultades, cuando sentimos que todo está en contra o cuando no entendemos por qué las cosas suceden como suceden, es fácil caer en la desesperanza. Pero hoy te quiero recordar algo crucial: Dios no se equivoca, todo pasa por algo, y Él tiene un propósito divino en cada momento de nuestra existencia. No importa lo que estés viviendo en este preciso instante, Dios tiene control sobre todo, y Él nunca se equivoca. A veces puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas, o que las cosas no van según lo planeado, pero lo cierto es que detrás de cada situación hay un plan perfecto que nos lleva hacia lo que realmente necesitamos. A lo largo de la Biblia, podemos ver cómo, a lo largo de la historia, Dios ha trabajado de maneras misteriosas pero siempre con un propósito claro: guiarnos, transformarnos y acercarnos a Él. Él no es un Dios distante, ni tampoco un ser indiferente ante nuestro sufrimiento. Al contrario, Él está con nosotros en cada paso del camino, aunque no siempre entendamos cómo. En los próximos minutos, quiero que reflexionemos juntos sobre el hecho de que, aunque a veces no lo comprendamos, todo lo que sucede tiene un propósito y una razón de ser. Vamos a ver cómo las Escrituras nos enseñan a confiar en el plan perfecto de Dios, a pesar de nuestras dudas y temores. No importa cuál sea tu situación actual, Dios tiene un plan para ti, un plan que, aunque tal vez no veas con claridad ahora, en su tiempo perfecto se revelará. Dios nunca comete errores. Cada detalle de nuestra vida, cada evento que parece ser una casualidad, es parte de un plan divino que busca lo mejor para nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa divina nos asegura que, aunque nuestro camino esté lleno de desafíos, Dios tiene un propósito lleno de esperanza y paz para nuestra vida. Hoy, quiero invitarte a que dejemos de lado el miedo y la ansiedad por el futuro, y que en lugar de eso, pongamos nuestra confianza en que Dios está al mando de todo lo que nos ocurre. No importa cuán oscura o incierta se vea la situación, Él está obrando en nuestra vida para llevarnos al destino que Él ya tiene preparado para nosotros. Antes de continuar, quiero que reflexionemos un poco sobre un aspecto fundamental: la confianza en el plan de Dios. Esta confianza no significa que entendemos todo lo que está pasando, ni que siempre nos va a gustar lo que estamos viviendo, sino que creemos firmemente que, en su sabiduría infinita, Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida. Cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, las dificultades y los momentos de dolor adquieren un nuevo significado. No son obstáculos insuperables, sino oportunidades de crecimiento y de acercamiento a nuestro Creador. Dios no nos lleva por caminos fáciles, pero sí por caminos que nos transforman, nos purifican y nos acercan más a Él. Esto lo vemos en historias como la de Job, quien, a pesar de su sufrimiento inmenso, nunca perdió su fe en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no comprendía el porqué de su dolor. Y al final, Dios lo bendijo más allá de lo que había imaginado, porque su fe fue firme. El plan perfecto de Dios en nuestras vidas es mucho mayor de lo que podemos imaginar. No estamos hablando de un plan limitado a lo que entendemos como éxito o prosperidad en este mundo. Estamos hablando de un propósito eterno, un propósito que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y, lo más importante, a ser transformados en la persona que Él quiere que seamos. Ahora, permíteme preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en este plan perfecto, aunque no siempre entiendas sus caminos? ¿Estás dispuesto a creer que Dios no se equivoca, y que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito divino? Esta es una de las pruebas más grandes de nuestra fe: confiar en un Dios que, a veces, nos lleva por caminos que no entendemos pero que siempre son los mejores para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia única. Tal vez hoy estés pasando por un momento difícil. Tal vez sientas que todo está fuera de control. Pero quiero que sepas que Dios nunca te abandona, y que incluso en los momentos de dolor, Él está trabajando en tu vida de maneras que no siempre puedes ver. Él tiene un plan perfecto, y todo lo que estás viviendo tiene un propósito, aunque no lo veas ahora. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué las cosas no salen como esperabas, quiero recordarte esto: Dios no se equivoca. Todo lo que ocurre en tu vida, ya sea bueno o malo, tiene un propósito. A lo largo de la Biblia, podemos ver cómo Dios usó situaciones aparentemente malas para traer bendiciones y cumplir su propósito en la vida de las personas. Y lo mismo sucederá contigo. Todo pasará por algo, y al final, serás testigo de su fidelidad.
Es común sentir que la vida está llena de incertidumbres, de momentos que no entendemos y de situaciones que parecen no tener sentido. Pero, a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Cada paso que damos, cada acción que tomamos, está bajo su soberanía. Aunque nosotros no tengamos la capacidad de ver el panorama completo, Él tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. El plan perfecto de Dios para nuestras vidas está siendo desarrollado de manera meticulosa, incluso cuando no lo percibimos. La confianza en Dios es un tema central en la Biblia. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar plenamente en Él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Aquí, se nos invita a abandonar nuestra tendencia a querer tener el control de todo y, en cambio, confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Confiar en Él significa que dejamos de lado nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras ansiedades, porque sabemos que, aunque no entendamos todo, Él es fiel y su plan siempre es el mejor. A veces, el hecho de no ver resultados inmediatos puede hacernos sentir frustrados. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo y no has recibido la respuesta que esperabas. Puede ser fácil dudar de que Dios realmente tiene un plan para ti, o incluso de que Él está escuchando tus oraciones. Pero debemos recordar que Dios no se mide por nuestros relojes y su tiempo es perfecto. En Salmo 27, versículo 14, el salmista nos anima diciendo: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. La paciencia es una virtud que Dios quiere que desarrollemos, porque nos permite entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que todo lo que estamos viviendo está alineado con su voluntad para nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo personajes como Abraham, Moisés, David y otros hombres y mujeres de fe vivieron en incertidumbre por largos periodos de tiempo. Pero nunca perdieron la confianza en que el plan de Dios era perfecto. Tomemos, por ejemplo, la vida de Abraham. En Génesis, capítulo 12, Dios le dio una promesa, le dijo que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham tuvo que esperar, muchas veces sin saber exactamente cómo se llevaría a cabo el plan de Dios. Sin embargo, él nunca dejó de confiar, y al final, Dios cumplió su palabra. Abraham vio el cumplimiento de la promesa divina, y Dios lo bendijo de manera extraordinaria. Pero no solo Abraham, Moisés también vivió esta experiencia de esperar en el plan perfecto de Dios. En Éxodo, capítulo 3, Dios se le aparece en la zarza ardiente y le revela su plan para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, al principio, duda de su capacidad para llevar a cabo semejante misión. ¿Quién soy yo para hacer esto?, se pregunta. Sin embargo, Dios le asegura que Él será quien lo guíe. A lo largo de su viaje, Moisés enfrentó enormes dificultades, pero siempre supo que no estaba solo. Dios lo guiaba paso a paso. Y al final, Moisés fue testigo de cómo Dios obró milagros, dividió el Mar Rojo y liberó a su pueblo. Este tipo de historias nos recuerda que el plan de Dios para nuestras vidas no siempre se revela de inmediato, y a veces tenemos que esperar, a veces tenemos que caminar en fe. Y a veces tenemos que pasar por pruebas que nos preparan para lo que Él tiene preparado para nosotros. El desierto no es un lugar donde Dios te abandona, sino un lugar donde Él te prepara para lo que está por venir. Es importante entender que el proceso de transformación es parte del plan perfecto de Dios. Él está más interesado en quienes somos, en nuestra madurez espiritual, que en nuestra comodidad temporal. Las dificultades y pruebas en nuestras vidas no son señales de que Dios nos ha olvidado, sino más bien de que Él está trabajando en nuestro carácter, nos está moldeando y perfeccionando para cumplir con su propósito. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Biblia nos da una clara promesa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia. Todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, está siendo usado por Dios para nuestro bien y para su gloria. No importa lo que estés viviendo ahora, querido hermano o hermana en Cristo, Dios tiene el control absoluto de tu vida. Si estás pasando por una temporada difícil, si sientes que el dolor es más grande que tu esperanza, quiero que sepas que todo esto tiene un propósito. Aunque no veas el final del túnel ahora mismo, Dios ya tiene el camino trazado para ti. Él está trabajando en tu vida, en tu corazón, en tu alma.
Lo que hoy parece un obstáculo puede ser la oportunidad para tu mayor crecimiento espiritual. Dios nunca dijo que la vida sería fácil, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada momento y que todo lo que sucediera sería para nuestro bien y para su gloria. Así que no te desesperes, no pierdas la fe, porque todo lo que estás viviendo tiene un propósito eterno. Dios no se equivoca. Hoy, quiero que tomes una decisión, la decisión de confiar en su plan perfecto. Si sientes que las circunstancias de tu vida no tienen sentido, quiero invitarte a mirar más allá de lo visible y ver con ojos de fe. Dios no solo tiene un propósito para lo que estás viviendo, sino que está usando ese momento para prepararte para algo mucho más grande. Aunque no entiendas todo, puedes estar seguro de que Él no se equivoca y que su plan para ti es perfecto. Cuando hablamos del plan perfecto de Dios, es importante recordar que todo tiene un tiempo y un propósito divino. A veces, lo que consideramos como espera o demora no es más que el tiempo necesario para que Dios cumpla con su voluntad en nuestras vidas de manera perfecta. Si te sientes frustrado porque las cosas no avanzan a la velocidad que quisieras, quiero que recuerdes que Dios no está apurado. Él es eterno, y su tiempo es perfecto, incluso cuando nosotros no podemos entenderlo. Uno de los aspectos más poderosos del plan de Dios es que Él nunca olvida las promesas que ha hecho. Y aunque muchas veces no comprendamos el porqué de los eventos que se van desarrollando en nuestras vidas, podemos estar seguros de que su promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará se mantiene firme. En Isaías, capítulo 55, versículo 8, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Este versículo nos da una visión más profunda sobre la relación entre el plan de Dios y nuestra capacidad limitada para comprenderlo. No tenemos la misma visión que Él, y por eso lo que puede parecer un fracaso o una prueba para nosotros, es en realidad una parte esencial de su propósito divino. Es fundamental aprender a descansar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando las circunstancias son inciertas. La Biblia nos anima una y otra vez a no depender de nuestra propia comprensión, sino a buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo resalta una verdad crucial: nuestra comprensión humana es limitada. Por más que queramos entender todo lo que sucede, a veces lo mejor es rendirnos ante la sabiduría infinita de Dios y confiar en que Él tiene un plan que es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Dios nunca se equivoca y siempre tiene un propósito detrás de cada situación, ya sea buena o difícil. Un claro ejemplo de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le habla a sus hermanos después de que él se convirtiera en un líder en Egipto: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siendo traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, José pasó por años de sufrimiento, pero todo ese proceso fue parte del plan perfecto de Dios para salvar a muchas personas de una gran hambruna. Lo que parecía ser el peor momento de su vida se convirtió en el vehículo por el cual Dios trajo salvación a muchos. Este es un principio clave para entender el plan de Dios: Él usa las pruebas, las adversidades y hasta nuestros fracasos para cumplir su propósito. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida, pero podemos estar seguros de que, si estamos en Cristo, todo lo que vivimos está siendo usado para nuestro bien y para su gloria. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque las situaciones sean dolorosas o difíciles, Dios las usa para moldearnos, para enseñarnos y para acercarnos más a Él. A medida que seguimos explorando el plan perfecto de Dios, es crucial entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Puede que estemos en una temporada de espera, pero Dios no se olvida de sus promesas. La espera no significa que no estemos siendo preparados para algo grande, al contrario, es en la espera donde aprendemos a confiar más profundamente en Él. Donde nuestras raíces espirituales se profundizan y donde nos transformamos para cumplir mejor con el propósito que Él tiene para nosotros. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. En las Escrituras, vemos cómo Dios prepara a sus siervos a lo largo de largos periodos antes de que su plan se cumpla en su vida. David, por ejemplo, fue ungido como rey cuando era aún un joven pastor, pero pasó muchos años huyendo de Saúl antes de tomar el trono. Ese tiempo de espera no fue en vano.
Fue un tiempo de formación, de desarrollo de su carácter, de aprender a depender de Dios en cada circunstancia. En 1 Samuel, capítulo 16, vemos cómo el profeta Samuel unge a David como rey, pero el plan de Dios para él no se cumplió de inmediato. David tuvo que enfrentar desafíos, persecuciones y tiempos de gran soledad, pero cada uno de esos momentos era parte del plan divino de Dios para moldearlo como el rey que finalmente sería. El hecho de que estemos en espera no significa que estemos fuera del propósito de Dios. Puede que en este momento de tu vida te sientas como si estuvieras en una pausa espiritual, pero Dios está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. El tiempo de espera es tiempo de preparación, y lo que parece ser un periodo sin propósito es en realidad el tiempo en el que Dios te está formando, guiando y transformando para algo mucho mayor. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos un hermoso versículo que nos da esperanza en medio de las pruebas y la espera, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que la espera en el Señor no es en vano. Es un tiempo en el que Él nos da fuerzas para seguir adelante, para mantenernos firmes en su promesa y en su propósito para nuestras vidas. Quizá ahora mismo estés atravesando una temporada de incertidumbre. Tal vez te encuentras en medio de un momento difícil, sin entender por qué las cosas no están sucediendo como esperabas. Pero quiero decirte que todo tiene un propósito, y ese propósito está siendo cumplido según el plan perfecto de Dios. Aunque no veas todo con claridad, Dios está obrando a tu favor. Dios tiene un plan perfecto para ti, y lo que ahora parece ser solo un capítulo de tu vida, pronto será solo una parte del testimonio de su fidelidad. Recuerda que Él no se equivoca, y todo lo que estás viviendo tiene un propósito eterno. Todo lo que pasa, pasa por algo. Mientras seguimos explorando el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, es importante comprender que la fe es un elemento clave en todo este proceso. La fe es lo que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esta es una de las realidades más poderosas en nuestra caminata con Dios, aunque no siempre vemos el camino claro, confiamos en que Él lo tiene trazado para nosotros. La fe en el plan de Dios no significa que siempre entenderemos los detalles de su voluntad. De hecho, Dios nunca nos promete que comprenderemos todo lo que ocurre en nuestras vidas, pero sí nos invita a confiar en Él. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces, el caminar por fe puede ser un desafío, especialmente cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Pero, aunque no veamos cómo se resolverán las cosas, sabemos que Dios tiene el control. La fe nos permite caminar en la oscuridad, confiando en que Dios iluminará nuestro camino cuando llegue el momento adecuado. En la vida de Abraham, vimos cómo la fe desempeñó un papel fundamental en su obediencia a Dios. En Génesis, capítulo 12, Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y su hogar, para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, ni cómo sería el futuro, pero obedeció y confió en que Dios tenía un propósito. Y como sabemos, ese acto de fe le permitió recibir las promesas de Dios, incluyendo la bendición de ser el padre de una gran nación. La historia de Abraham es un testimonio claro de que, aunque no sepamos los detalles del futuro, Dios siempre tiene un plan perfecto, y nuestra fe en Él abre las puertas para que ese plan se cumpla. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana es aprender a confiar en los momentos de silencio de Dios. Hay momentos en los que sentimos que Dios está distante o que nuestras oraciones no están siendo respondidas, pero esto no significa que Dios nos haya olvidado. Al contrario, en esos momentos de silencio, Dios está trabajando en nosotros de maneras que no siempre podemos entender. Es en esos tiempos cuando más necesitamos aprender a reposar en su soberanía y en su fidelidad. En Salmo 46, versículo 10, el Señor nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos recuerda que, aunque en ocasiones parece que todo está fuera de control, Dios está en el centro de todo, y Él tiene el control absoluto. En el silencio de la espera, Dios nos está enseñando a confiar en su tiempo perfecto, no en el nuestro. El plan de Dios se despliega a su manera y en su tiempo, y nuestra parte es mantener la fe y esperar con esperanza. Es muy común que en los momentos difíciles de la vida, cuestionemos a Dios, queramos entender por qué suceden ciertas cosas.
Puede que nos sintamos como Job, quien, en medio de su sufrimiento, clamó a Dios por respuestas. En Job, capítulo 13, versículo 23, Job dice: «¿Cuántas iniquidades y pecados he cometido? Hazme saber mi transgresión y mi pecado». Job, al igual que nosotros en ocasiones, buscaba entender el motivo detrás de su sufrimiento. Sin embargo, aunque Dios no le dio respuestas directas, le mostró que su sabiduría y plan son infinitamente mayores que los de cualquier ser humano. Al final de su prueba, Dios le reveló su poder y soberanía de una manera asombrosa, y Job, reconociendo la grandeza de Dios, respondió con humildad y fe. En Job, capítulo 42, versículo 2, Job responde: «Sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Esta declaración es un testimonio de que, aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que permite en nuestras vidas. Todo pasa por algo, incluso las pruebas más difíciles, porque son parte del plan divino de Dios para formarnos, para enseñarnos y para acercarnos más a Él. El propósito de Dios en nuestras vidas es siempre un propósito de transformación. No estamos simplemente destinados a vivir una vida cómoda, sino a ser moldeados a la imagen de Cristo. Cada desafío, cada prueba, cada sufrimiento, tiene un propósito de llevarnos a ser más como Él. En Romanos, capítulo 8, versículo 29, se nos dice: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo». Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, bueno o malo, tiene el propósito de transformarnos en la persona que Él quiere que seamos. A medida que nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos recordar que Dios está trabajando en nosotros a través de esas pruebas. No son pruebas que Dios nos manda para castigarnos, sino que son oportunidades para crecer, aprender y acercarnos más a Él. Las pruebas son una herramienta de Dios para formar nuestro carácter, para enseñarnos paciencia, humildad, perseverancia y dependencia de su gracia. Un ejemplo poderoso de este proceso de transformación lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Él fue un hombre que experimentó muchas dificultades, incluidas prisiones, naufragios y persecuciones. Sin embargo, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe sobre una experiencia que tuvo en la que pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, algo que le causaba gran sufrimiento. Pero en lugar de quitarle el sufrimiento, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo, en ese momento, entendió que las pruebas no eran un obstáculo para el plan de Dios, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios en su debilidad. Y a través de esa experiencia, Pablo pudo ver la fidelidad de Dios y comprender que todo lo que vivió tenía un propósito más grande de lo que inicialmente había entendido. Al igual que Pablo, nosotros también podemos encontrar la fortaleza en la debilidad, la paz en medio de la tormenta y la esperanza en medio de las pruebas, cuando confiamos en que Dios no se equivoca y que todo lo que sucede tiene un propósito divino. No hay situaciones sin sentido en el plan de Dios. Todo pasa por algo, y todo tiene un propósito eterno. Si en este momento estás pasando por un desafío, te animo a que pongas tu confianza en que Dios está contigo, que Él no te ha abandonado, y que todo lo que estás viviendo es parte de su plan perfecto para tu vida. Dios no se equivoca, y Él tiene un propósito para ti, aun cuando no puedas verlo ahora mismo. Continuamos profundizando en el plan perfecto de Dios, un plan que no solo es eterno, sino que está diseñado para tu bien y para la gloria de su nombre. Uno de los aspectos más sorprendentes de este plan es que Dios usa las dificultades, las pruebas y las situaciones difíciles como parte integral de su obra en nuestras vidas. Cuando estamos en medio de la tormenta, podemos sentir que estamos perdidos, que todo está fuera de control, pero la realidad es que Dios no solo está con nosotros, sino que Él está obrando activamente a través de cada circunstancia. Cuando leemos las historias de los personajes bíblicos, podemos ver cómo, a lo largo de los siglos, Dios usó pruebas y adversidades para cumplir con sus propósitos. José, el hijo de Jacob, es un claro ejemplo de cómo Dios transforma lo que parece ser un mal momento en una bendición eterna. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, después de que sus hermanos lo vendieran como esclavo, José finalmente les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aunque José pasó por años de sufrimiento y dolor, fue precisamente en esos momentos difíciles donde Dios lo formó, lo preparó y lo puso en una posición estratégica para salvar a su familia y a muchas otras personas. Lo que sus hermanos pensaron que era un fracaso para él, Dios lo usó como un medio de bendición para muchos.
Este ejemplo nos muestra una gran verdad: Dios puede tomar lo peor de nuestras circunstancias y usarlo para cumplir su propósito eterno. A veces, nuestras vidas parecen estar en un curso sin rumbo, pero en realidad, Dios está guiando cada paso, cada decisión, cada dolor, para llevarnos exactamente donde Él quiere que estemos. Todo lo que vivimos tiene un propósito divino, y aunque no siempre comprendemos cómo o por qué, podemos confiar plenamente en que Dios está usando cada aspecto de nuestra vida para cumplir su plan perfecto. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, leemos una de las promesas más consoladoras de toda la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una verdad profunda que nos asegura que todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea bueno o malo, está siendo usado por Dios para nuestro bien y para cumplir su propósito eterno. El plan de Dios para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar, y cada paso que das está alineado con ese propósito. Es posible que, en momentos de dificultad, nos sintamos como si Dios nos hubiera abandonado. Tal vez enfrentas una enfermedad, una pérdida o un fracaso personal, y te preguntas, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Dónde está Dios en todo esto? En esos momentos, Dios nos invita a confiar en Él, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias. Es importante recordar que la fe en el plan perfecto de Dios no significa que siempre comprendemos lo que está pasando, sino que confiamos plenamente en que Él tiene el control de todo. Una historia bíblica que ilustra perfectamente esta confianza es la de Job. Job era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios y vivía rectamente, pero de repente, su vida se desmoronó. Perdió su riqueza, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. En medio de su sufrimiento, Job comenzó a preguntarse por qué le sucedían estas cosas. Pero a pesar de no entender el motivo, Job nunca abandonó su fe en Dios. En Job, capítulo 13, versículo 15, Job dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job no entendía el propósito de su sufrimiento, pero confiaba plenamente en que Dios tenía un plan perfecto, incluso si no podía verlo. El tiempo de espera es, muchas veces, un tiempo en el que Dios está trabajando en nosotros de maneras que no podemos percibir de inmediato. Como hemos visto en las vidas de personajes como Abraham, Moisés y David, Dios a menudo nos lleva por un proceso largo y complicado antes de revelarnos el propósito completo de nuestras vidas. En Isaías, capítulo 55, versículo 9, Dios nos recuerda: «Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». El plan de Dios está más allá de lo que podemos imaginar, y aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él está guiándonos hacia algo grande, aunque no lo veamos de inmediato. Es importante también recordar que, aunque las circunstancias puedan parecer difíciles o incluso desesperadas, Dios nunca nos deja solos. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, sosteniéndonos y llevándonos hacia su propósito. La presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. En Salmo 23, versículo 4, David declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esta es la confianza que debemos tener: Dios está con nosotros en medio de la oscuridad, guiándonos a través de la tormenta. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti, y ese plan está lleno de esperanza, de paz y de propósito. No importa lo que estés viviendo en este momento, Dios tiene control de todo, y Él está trabajando a tu favor. Quizás no lo veas ahora, pero puedes estar seguro de que todo lo que sucede tiene un propósito divino. En Romanos, capítulo 8, versículo 31, se nos dice: «¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay nada que temer, no hay circunstancia que nos pueda vencer». Él tiene el control absoluto, y nada se escapa de su plan perfecto. A veces, el plan de Dios para nuestras vidas incluye pruebas y dificultades, porque esas son las situaciones que nos transforman. Es en medio del dolor, de la incertidumbre y de los momentos difíciles donde más crecemos espiritualmente. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios de una manera más profunda. Cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, lo único que queda firme es su promesa. Las dificultades no son obstáculos para el plan de Dios, sino oportunidades para experimentar su gracia de una manera nueva.
Una de las promesas más hermosas en este contexto la encontramos en Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca nos dejará solos en nuestras pruebas. Él está con nosotros, nos sostiene, nos fortalece y nos guía hacia su propósito perfecto. Hoy, quiero animarte a que pongas tu confianza completa en el plan de Dios para tu vida. No importa lo que estés viviendo, no importa cuán difícil sea la situación, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Él no se equivoca. Todo lo que estás viviendo, lo que has vivido y lo que vivirás, está bajo su control soberano y está siendo usado para tu bien y para su gloria. Recuerda que, aunque el camino parezca incierto, Dios tiene un propósito en cada paso que das y Él nunca te dejará ni te abandonará. Si en este momento sientes que todo está en contra de ti, te animo a confiar en que, aunque no lo veas, Dios está obrando a tu favor. Él tiene un plan perfecto, y ese plan incluye esperanza, redención y vida abundante para ti. A medida que seguimos explorando la profundidad del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, es importante entender que este plan no solo se refiere a los grandes eventos o momentos significativos, sino también a las pequeñas decisiones y circunstancias diarias. Dios tiene un propósito divino no solo para los grandes momentos de nuestra vida, sino también para cada instante, para cada paso que damos, incluso cuando parece que estamos haciendo cosas cotidianas o insignificantes. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que solo los momentos extraordinarios tienen valor en el plan de Dios. Pero la verdad es que todo lo que vivimos tiene un propósito eterno, ya sea en los grandes eventos, como un ministerio o una misión, o en las pequeñas acciones diarias. Dios está en cada detalle de nuestra vida, y Él no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, la Biblia nos recuerda: así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto nos enseña que incluso en lo más simple y rutinario, podemos vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento puede ser dirigido hacia el cumplimiento de su voluntad. Nada es insignificante cuando se hace con un corazón sincero y obediente a su plan. Dios está en los detalles. Dios tiene un propósito para cada parte de nuestra vida, y esa es una de las maravillas del plan perfecto de Dios. No está limitado a momentos especiales o extraordinarios. Él está obrando a través de lo que parece ser el curso ordinario de nuestras vidas. Cuando abrazamos esta perspectiva, somos más conscientes de su presencia en cada momento. Es posible que no siempre entendamos por qué Dios permite ciertos momentos o circunstancias en nuestra vida, pero podemos confiar en que Él está usando todo, incluso lo que parece ser normal o mundano, para cumplir con su propósito divino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Este versículo nos muestra cómo Dios valora nuestra fidelidad en las pequeñas cosas. Lo que hacemos en lo cotidiano también tiene un propósito eterno, y cada acción que tomamos puede ser parte del plan perfecto de Dios, si lo hacemos con un corazón dispuesto a servirle. A veces, nuestra tendencia es esperar grandes revelaciones o milagros de Dios, como si solo los grandes eventos tuviesen un propósito eterno. Pero Dios también está obrando en nuestras vidas a través de las pequeñas decisiones, las interacciones cotidianas, los momentos de descanso y las tareas diarias. Todo tiene valor ante sus ojos, porque en su plan perfecto, nada se pierde. Una de las claves para vivir dentro del plan perfecto de Dios es la paciencia. La paciencia nos permite entender que no todo sucede en nuestro tiempo, pero todo sucede en el tiempo de Dios, que es perfecto. Muchas veces, cuando las cosas no salen como esperamos, o cuando sentimos que estamos esperando mucho tiempo por algo, podemos caer en la tentación de dudar de la voluntad de Dios. Sin embargo, es importante recordar que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. En Santiago, capítulo 5, versículo 7, la Biblia nos anima a ser pacientes en espera de la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este versículo nos recuerda que la paciencia no solo es necesaria para esperar las bendiciones de Dios, sino también para ver el fruto de su plan a largo plazo. Dios usa la paciencia para moldearnos, para prepararnos para lo que viene y para fortalecer nuestra fe. La paciencia también es clave en los tiempos de prueba. En Romanos,
capítulo 5, versículo 3, Pablo nos enseña que debemos regocijarnos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las dificultades que enfrentamos no solo son momentos de sufrimiento, sino momentos de crecimiento. A través de las pruebas, Dios forma en nosotros una fe más firme, una esperanza más fuerte y una paciencia que nos prepara para lo que Él tiene preparado para nosotros. El proceso de maduración espiritual puede ser lento, pero cada paso que damos en fe y obediencia es un paso hacia el cumplimiento del plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Una de las grandes bendiciones del plan perfecto de Dios es que Él no solo nos llama a su propósito, sino que nos capacita para cumplirlo a través de su gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él nos da para vivir de acuerdo con su voluntad. No somos suficientes por nosotros mismos, no tenemos la fuerza o la capacidad para cumplir todo lo que Él nos llama a hacer, pero su gracia es suficiente para cada necesidad. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos comparte lo que Dios le dijo cuando le pidió que le quitara un aguijón en la carne: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no siempre nos da lo que creemos que necesitamos, sino lo que es mejor para nosotros, su gracia, que es más que suficiente para sostenernos en cada situación. La gracia de Dios nos capacita para cumplir su voluntad, incluso en los momentos difíciles. La gracia de Dios no solo nos cubre cuando cometemos errores, sino que también nos fortalece para seguir adelante. En Efesios, capítulo 2, versículo 8, se nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir una vida plena, conforme a su voluntad. Dios nunca nos llama a hacer algo sin darnos los recursos necesarios para hacerlo, y esos recursos vienen a través de su gracia. Es importante recordar que todo lo que logramos, todo lo que alcanzamos, es gracias a la gracia de Dios. Sin su ayuda, no podríamos cumplir con su propósito, pero con su gracia, somos capaces de hacer lo imposible. La gracia de Dios no solo nos ayuda a soportar los momentos difíciles, sino que también nos impulsa a vivir de una manera que refleje su amor, su paz y su poder. A lo largo de las Escrituras, vemos que el plan perfecto de Dios tiene un propósito eterno. Dios no está limitado por el tiempo, y todo lo que Él hace tiene una repercusión eterna. Cuando vivimos dentro de ese plan, no solo estamos trabajando para lo que vemos aquí y ahora, sino que estamos participando en algo mucho más grande, el cumplimiento del reino de Dios. En Efesios, capítulo 3, versículo 11, Pablo nos recuerda que el plan de Dios tiene un propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que Dios hace está alineado con ese propósito eterno de glorificar a su Hijo, Jesucristo, y extender su reino en la tierra. Cuando somos parte de ese plan, nuestra vida tiene un significado eterno, y todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones están siendo usados para su gloria. Es posible que en este momento no veas cómo tu vida está encajando en ese plan eterno, pero Dios tiene un propósito eterno para ti. Todo lo que haces tiene un impacto más grande del que puedes imaginar. No importa cuán pequeñas o insignificantes te parezcan las cosas que haces, Dios las está usando para algo mucho más grande. Cada acto de obediencia, cada paso de fe, está contribuyendo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Al final, cuando miremos atrás en nuestras vidas, veremos cómo cada detalle, cada momento de espera, cada dificultad, fue parte de su plan perfecto. Y como todo lo que vivimos contribuyó a su gloria y a su propósito eterno. Todo pasa por algo, porque todo está siendo usado para un propósito más grande que nosotros mismos. Es importante reconocer que este plan no solo se limita a lo que sucederá en el futuro, sino que su influencia y propósito también se extienden a lo que estamos viviendo hoy. Dios no está únicamente interesado en nuestro destino final, sino también en nuestro proceso de transformación y santificación diaria. Muchos de nosotros tenemos una idea de lo que creemos que debe ser nuestro futuro, basándonos en nuestras expectativas o deseos personales. Sin embargo, el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más profundo que cualquier plan humano. Dios nos invita a confiar en que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar y a rendirnos a su voluntad, sabiendo que su camino para nosotros siempre será más satisfactorio, más perfecto y más eterno que cualquier otro camino. Un aspecto fundamental del plan perfecto de Dios es la rendición de nuestra voluntad. A menudo, nuestra lucha no está tanto en entender lo que Dios quiere de nosotros, sino en aceptar y alinearnos con su voluntad. Como seres humanos,
tenemos la tendencia de querer controlar nuestras vidas, tomar las riendas y decidir por nosotros mismos lo que creemos que es mejor. Pero el plan de Dios para nosotros es un plan que requiere humildad, obediencia y confianza total en su soberanía. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, Jesús nos da un ejemplo claro de cómo debemos rendir nuestra voluntad a Dios. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús estaba enfrentando la angustia de la cruz, él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este momento muestra cómo, a pesar de la dificultad de lo que Jesús iba a enfrentar, él se sometió completamente a la voluntad del Padre. Jesús, en su humanidad, oró pidiendo que si era posible, evitara el sufrimiento, pero al final se rindió a la voluntad de Dios, sabiendo que ese sufrimiento tenía un propósito divino mucho mayor que lo que él podía entender en ese momento. La rendición total a la voluntad de Dios es la clave para descubrir su plan perfecto. Cuando nos alineamos con su voluntad y dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, comenzamos a experimentar la paz y el propósito que solo vienen de estar en su perfecta dirección. Dios no nos llama a entender todo lo que está sucediendo, sino a confiar en Él en medio de la incertidumbre. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las promesas más poderosas que nos ayudan a caminar en la fe y en la rendición: confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una invitación a abandonar nuestra necesidad de control y confiar plenamente en que Dios nos guiará por el camino correcto, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Una de las características clave del plan perfecto de Dios es que no solo se trata de alcanzar un destino, sino de un proceso continuo de transformación. Desde el momento en que comenzamos a caminar con Él, Dios nos lleva por un camino de santificación, un proceso en el que somos cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Este proceso, aunque a veces desafiante y doloroso, es necesario para cumplir con el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos habla de este proceso de transformación en Romanos, capítulo 8, versículo 29, donde nos dice que hemos sido llamados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no solo quiere que lleguemos a nuestro destino final, sino que a través del proceso de nuestras vidas, nos convirtamos más como Jesús. Este es un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver y entender ahora. Todo lo que vivimos, incluso las pruebas y tribulaciones, están moldeándonos para que seamos más como Cristo. Un ejemplo claro de este proceso de transformación se encuentra en la vida de Pedro. En su caminar con Jesús, Pedro pasó por muchas pruebas que revelaron sus debilidades, pero también fueron oportunidades para ser transformado. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, él no entendió completamente el plan de Dios, pero en ese proceso de arrepentimiento y restauración, Dios lo moldeó para ser un líder fundamental de la iglesia primitiva. En Lucas, capítulo 22, versículo 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos cómo Dios usa incluso los momentos de fracaso y debilidad para transformar a Pedro y prepararlo para su llamado. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros pasa por momentos de prueba, debilidad y desafío, pero Dios está usándolos para formarnos, enseñarnos y hacernos más como su Hijo. El proceso de crecimiento espiritual no siempre es fácil, pero es necesario para cumplir con el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Uno de los frutos más hermosos de vivir dentro del plan perfecto de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en que Dios tiene el control absoluto. Incluso cuando estamos en medio de la tormenta, podemos experimentar una paz profunda sabiendo que todo lo que estamos viviendo tiene un propósito divino. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima a no preocuparnos por nada, sino a orar y presentar nuestras peticiones a Dios. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que Dios ofrece no es algo que podemos obtener por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo que viene cuando depositamos nuestra confianza plena en Él y dejamos que Él tome el control. La paz de Dios nos permite descansar en la certeza de que Él está obrando en cada momento de nuestras vidas, incluso en los momentos de incertidumbre. Sabemos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, y que su plan para nosotros es perfecto.
Cuando vivimos con esta paz, podemos enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y esperanza, sabiendo que todo pasa por algo y que nada escapa de su control. Al final de todo, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas tiene como objetivo su gloria y nuestra plenitud. Dios no solo nos quiere usar en su obra en la tierra, sino que también quiere transformarnos en personas que reflejen su amor, su santidad y su poder. Nuestro propósito eterno es glorificar a Dios con nuestras vidas, y esa es la misión más grande y más significativa que podemos tener. En Efesios, capítulo 1, versículo 11, leemos que en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestro propósito eterno está en las manos de un Dios soberano que nos ha elegido y llamado para un propósito mucho mayor que nuestras propias ideas o deseos. Dios nos llama a vivir de acuerdo con su plan perfecto, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede en nuestras vidas. Nada es accidental, todo tiene un propósito divino. Y cuando vivimos bajo esa certeza, experimentamos la paz, la confianza y la plenitud que vienen de caminar en su voluntad. Es vital que comprendamos cómo Dios nos llama a confiar plenamente en su soberanía, especialmente cuando las circunstancias nos parecen fuera de control o cuando nos encontramos ante situaciones que no podemos explicar. A veces, las dificultades pueden parecer desalentadoras, pero todo forma parte de su diseño divino y nada escapa a su control. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, es cuando más necesitamos recordar que Dios tiene un propósito más grande y Él está trabajando en nuestras vidas a través de esas pruebas para cumplir su plan perfecto. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Escritura nos recuerda una de las promesas más poderosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todas las circunstancias serán fáciles o agradables, sino que todo lo que sucede en nuestra vida, incluso las dificultades, tiene un propósito y está siendo usado por Dios para nuestro bien y para cumplir su plan perfecto. La clave aquí es confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Dios usa nuestras pruebas para formarnos. Las dificultades son, muchas veces, los momentos en los que más podemos crecer espiritualmente. En medio de las pruebas, Él nos llama a depender de Él, a poner nuestra confianza no en nuestras propias fuerzas o entendimiento, sino en su poder y sabiduría. La prueba de nuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia nos lleva a un carácter más fuerte y maduro, más parecido a Cristo. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos exhorta, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de formación no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de moldear nuestra vida, carácter y fe para que podamos ser más como Cristo. A veces, las pruebas nos ponen a prueba no solo en nuestra fe, sino también en nuestra obediencia. Sin embargo, en medio de la lucha, siempre podemos estar seguros de que Dios tiene el control y que Él está obrando en nosotros para su gloria y nuestro bien. La gracia de Dios juega un papel crucial en este proceso. Aunque nuestras pruebas pueden ser duras, la gracia de Dios nos capacita para resistir y superar todo lo que enfrentamos. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando el apóstol Pablo le pide a Dios que le quite un aguijón en la carne, Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios brilla más, y donde su poder se manifiesta de manera más clara. Cuando nos rendimos a Él y dejamos que su gracia obre en nuestras vidas, somos fortalecidos para cumplir su plan, incluso en nuestras limitaciones. Es fundamental recordar que el plan perfecto de Dios no es solo acerca de cumplir con un destino o un propósito específico en la vida, sino de convertirnos en las personas que Él nos ha creado para ser. Dios no está simplemente interesado en lo que podemos hacer para Él, Él está interesado en quien estamos llegando a ser en Él. Por esta razón, Dios nos llama a caminar en obediencia, no por lo que podemos hacer, sino por lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, se nos dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto nos muestra que Dios no solo nos llama a seguir su voluntad, sino que Él también nos capacita para hacerlo. Él no nos deja solos en este camino, sino que nos da todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito divino. Dios es un Dios de detalles.
Él no solo tiene un plan para las grandes cosas de nuestras vidas, sino que está involucrado en cada detalle de nuestra existencia. No hay aspecto de nuestra vida que esté fuera de su control o que sea irrelevante para Él. Desde las relaciones que formamos hasta los momentos más sencillos de nuestra vida cotidiana, Dios tiene un propósito para cada parte de nuestra existencia. Lo que nos parece mundano o trivial, puede tener un propósito divino que no siempre vemos de inmediato. Cuando miramos nuestras vidas desde la perspectiva de la soberanía de Dios, podemos comenzar a ver su obra en los momentos más pequeños. La confianza en el plan perfecto de Dios no se trata de una ciega resignación a lo que nos sucede, sino de una firme certeza de que Él está en control y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Incluso cuando no podemos entender el porqué de nuestras circunstancias. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva eterna, y lo que a veces no entendemos en el presente tiene un propósito eterno que solo Él puede ver completamente. Una de las grandes bendiciones de caminar en el plan perfecto de Dios es que, aunque las dificultades y las pruebas son parte del camino, tenemos la esperanza de que el final de nuestra historia está asegurado en Cristo. Dios nos ha prometido que, al final, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos hecho por su causa, tendrá un propósito eterno. En Romanos, capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo nos recuerda que padecemos el presente tiempo. Pero tenemos la esperanza de que la gloria que se nos ha de revelar será incomparable con todo lo que hemos vivido. Aunque el sufrimiento puede ser real en este momento, hay una gloria eterna que nos espera, y todo lo que enfrentamos en esta vida es temporal. Este sufrimiento, aunque doloroso, está trabajando para llevarnos más cerca del propósito divino de Dios para nosotros, y nos prepara para la eternidad con Él. La esperanza que tenemos en el plan perfecto de Dios no es una esperanza vacía, sino una esperanza firme basada en las promesas de su palabra. Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas, y cuando lleguemos a la eternidad, veremos cómo todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida encajaron perfectamente dentro de su plan perfecto. La esperanza de una vida eterna con Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que todo tiene un propósito divino. Finalmente, vivir dentro del plan perfecto de Dios nos llama a una vida con propósito. No estamos llamados a vivir de manera pasiva o indiferente, sino a ser activos en la búsqueda de su voluntad, a través de la oración, la obediencia y el servicio. Cada día es una oportunidad para alinearnos más con su propósito eterno. Dios tiene un plan para nuestra vida, y ese plan no solo nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto en las vidas de las personas que nos rodean. A medida que vivimos conforme a su voluntad, podemos ser instrumentos en sus manos para bendecir a otros y hacer avanzar su reino en la tierra. Dios nos llama a vivir con un propósito eterno, sabiendo que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras palabras pueden tener un impacto eterno. Cada día es una oportunidad para avanzar en el cumplimiento del plan perfecto de Dios, y cada momento nos acerca más a su gloria. Al acercarnos al final de nuestra reflexión sobre el plan perfecto de Dios, es crucial recordar que la vida cristiana no se trata solo de esperar el cumplimiento final de las promesas de Dios, sino de vivir activamente en su voluntad cada día. El plan de Dios para nuestra vida es algo que se revela no solo a través de los grandes momentos, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Cada acción, cada palabra y cada decisión tiene un propósito eterno, porque Dios está en cada aspecto de nuestra existencia. Uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado es el don de la libertad. Nos ha creado con libre albedrío, lo que significa que tenemos la capacidad de elegir, de tomar decisiones. Sin embargo, esa libertad no está separada de su soberanía, sino que se encuentra en su perfecta voluntad. Aunque Dios nos da la libertad de elegir, su plan perfecto para nosotros es siempre el mejor camino. A veces, en nuestra libertad, tomamos decisiones que nos alejan de su propósito. Pero incluso entonces, Dios tiene la capacidad de redimir esas decisiones y guiarnos de vuelta a su camino. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se encuentra una de las promesas más reconfortantes que podemos encontrar en la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa es una reafirmación de que el plan de Dios para nuestras vidas es de paz, de bien, y no de mal.
Aunque no siempre entendamos las circunstancias por las que estamos pasando, debemos confiar en que Dios tiene pensamientos de bienestar y un propósito eterno detrás de cada situación. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque no siempre podamos comprender los porqués de las pruebas, debemos recordar que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su perspectiva es eterna y completa, mientras que la nuestra es limitada. A menudo, lo que parece ser un obstáculo o un fracaso en nuestras vidas es, en realidad, una oportunidad para que Dios obre de una manera aún más grande. El dolor, la decepción y las luchas de la vida son usados por Dios para moldearnos, purificarnos y transformarnos. No estamos solos en estos momentos difíciles, Dios está con nosotros, guiándonos y fortificándonos. Es importante también entender que, aunque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ese plan no siempre será fácil ni libre de dificultades. De hecho, en muchas ocasiones, Dios utiliza las pruebas y los momentos de sufrimiento para llevarnos a un lugar de mayor dependencia de Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero es en los momentos de dificultad donde nuestra fe y obediencia son realmente probadas. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo nos enseña que las dificultades que enfrentamos en esta vida son temporales, pero están trabajando en nosotros para producir una gloria eterna, mucho mayor de lo que podemos imaginar. Además, debemos recordar que el propósito de Dios no es solo personal, sino también colectivo. Dios tiene un plan para su pueblo y para la humanidad en general. A través de nuestra obediencia y fidelidad, podemos ser parte de su obra redentora en el mundo. Cuando caminamos en su voluntad, somos llamados a ser luz en la oscuridad, a compartir su amor y su verdad con los demás. Esto no solo tiene un impacto en nuestras vidas personales, sino que también tiene un impacto en las vidas de aquellos que nos rodean. Dios nos ha creado para vivir en comunidad y para ser agentes de cambio en el mundo. Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, nos da una clara exhortación de cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro propósito como cristianos es reflejar la luz de Cristo a un mundo perdido, para que a través de nuestra vida, otros puedan ver el amor y la gloria de Dios. A medida que seguimos el plan perfecto de Dios, es importante recordar que Él nunca nos dejará solos en el camino. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, Dios le habla a Moisés y le dice, el Señor, Él va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta promesa, dada a Moisés, es igualmente válida para nosotros hoy. Dios va delante de nosotros, guiándonos con su mano poderosa, y Él está con nosotros en cada paso del camino. Aunque a veces caminemos por valles de sombra y muerte, podemos estar seguros de que su presencia está con nosotros y que su plan nunca fracasará. Es importante, también, que comprendamos que vivir dentro del plan perfecto de Dios no significa vivir una vida sin dificultades o sin errores, sino que significa vivir una vida en la que Dios tiene el control absoluto. Cuando confiamos en Él, reconocemos que, aunque las circunstancias no siempre sean fáciles, todo tiene un propósito divino. Las pruebas, las pérdidas, los desafíos y las victorias son oportunidades para que su propósito se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Dios tiene un propósito para cada área de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras luchas y nuestros sueños. Nada es insignificante en su plan. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es parte de su obra en nosotros. No importa cuán pequeño o grande sea lo que estás haciendo, Dios puede usar todo para su gloria y para tu bien. Finalmente, es crucial que entendamos que vivir el plan perfecto de Dios implica caminar en obediencia y fe. Aunque no siempre entendemos completamente su voluntad o el porqué de nuestras circunstancias, debemos confiar en que Él tiene un plan más grande que nosotros. La obediencia a Dios no siempre será fácil, pero siempre será la mejor elección. En Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús nos dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. La obediencia a la palabra de Dios es el camino hacia una relación más profunda con Él y hacia el cumplimiento del propósito divino para nuestras vidas. Al final, todo lo que vivimos,
todo lo que experimentamos tiene un propósito eterno. Dios está escribiendo una historia maravillosa en nuestras vidas, una historia que no se limita a lo que vemos aquí en la tierra, sino que tiene repercusiones eternas. Lo que ahora parece un desafío o una lucha puede ser el medio que Dios usa para transformarnos y prepararnos para su gloria eterna. En conclusión, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan que no solo está diseñado para nuestro bien, sino también para su gloria. Aunque no siempre entendamos todos los detalles, podemos confiar en que su plan es perfecto y que, al caminar en su voluntad, encontraremos paz, propósito y esperanza. Vivir según el plan de Dios no significa evitar las dificultades, sino reconocer que Él está en control y que cada momento de nuestra vida tiene un propósito divino. Así que, te animo a confiar en Él hoy, a rendirte a su voluntad y a vivir cada día sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para ti, uno que no falla, y que te llevará hacia una vida plena y eterna. ¿Estás listo para caminar en ese plan perfecto de Dios?